Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Nuevamente presentando a todos ustedes un nuevo episodio del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y quien les habla, Jorge García, evangelista. De esa manera te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento cada vez que cargamos una nueva difusión. El tema es una sombra del Pentecostés en el Antiguo Testamento. Una sombra del Pentecostés. ¿Recuerdan el día que cayó el Espíritu Santo sobre esa primera iglesia que estaba en el aposento alto? Pues bien, de eso hay una sombra. Tal vez haya varias sombras, pero esta en específico es la más puntual. Y en este programa precisamente les quiero hablar de esa sombra que está en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Números capítulo 11, para que nosotros podamos entender y comprender el por qué descendió, o una de las razones por las cuales el Señor hizo cumplir su promesa, que el Espíritu Santo vendría sobre sus primeros escogidos y que de ahí en adelante sería repartido unánimemente a toda la iglesia en general, que hiciera parte del cuerpo de Cristo, de los creyentes en el Salvador. Pues bien, quiero que prestemos mucha atención a esta sombra del Pentecostés que aparece en Números capítulo 11, versículos 24. Vamos a estar leyendo versículo por versículo. Y vamos a entender y comprender por qué esta situación que se presentó en el antiguo Israel, en el desierto, es una sombra del Pentecostés que figura o que simboliza o que representa ese Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo en el aposento alto a esa primera iglesia. Números capítulo 11, versículos 24, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 30, ¿listo? Dice lo siguiente: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Mucha atención. Dios dijo a Moisés: reúneme a los 70 ancianos alrededor del tabernáculo. Síganme con mucha atención. Seguimos, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. Mucho cuidado con esto. El Señor tomó del espíritu de Moisés y lo puso en ¿quiénes? Y lo puso en los 70 ancianos, en los 70 varones del pueblo de Israel alrededor del tabernáculo. Y mucho cuidado con esto. Quiero que presten mucha atención. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Pero lo más sorprendente, y he aquí la sombra del Pentecostés en el antiguo Israel, en el campamento de los hebreos. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre mucha atención con esto, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. ¿Y qué pasó? Y profetizaron también en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso, versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento.
Versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Versículo 29. Y Moisés le respondió: ¿Tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Oh, yo no sé si ustedes están comprendiendo y entendiendo esta figura representativa, sin duda, del Pentecostés. Dios le dijo a Moisés: estos 70 ancianos estarán alrededor del tabernáculo y yo pondré de tu espíritu en ellos. ¿Sí? Mas sin embargo, miren muy minuciosamente lo que dice. Y lo puso en los 70 varones. ¿Sí? Primero dice que tomó del espíritu de Moisés que estaba en él. Pero en Moisés no solamente estaba ese espíritu de sabiduría dado por el mismo Espíritu de Dios, porque el único que da sabiduría es el Espíritu de Dios. Por tanto, Dios puso de su Espíritu, tanto en Moisés como en los 70 ancianos. Pero aún más impresionante, dos no estaban allí, pero estaban ¿qué? Inscritos. ¿Se te hace familiar? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Amén. Y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, de seguro está sellado con el Espíritu de Dios. ¿Sí estás entendiendo y comprendiendo? Y miren más adelante. Ellos no estaban allí ni cerca. Ellos estaban muy retirados. Y sin embargo, ¿qué dice? El Espíritu cayó sobre ellos. Oh, yo siento poder en esta hora. Oh, yo no sé si ustedes están comprendiendo y entendiendo esto. ¿Y estaban qué? Profetizando. ¿Y qué dice el versículo 31? Y vino un viento de Jehová. Oh, yo no sé si tú estás comprendiendo. Oh, yo no sé si tú sientes gloria ahora. ¿Y qué pasó cuando cayó el Espíritu Santo en la primera iglesia? ¿Qué empezaron a aparecerles? Lenguas de fuego. ¿Y qué empezaron a hacer? A hablar en lenguas. ¿Y qué empezaron a hacer? A profetizar. Y algo que quiero que noten es que dice: y vino un viento de Jehová. Oh, ¿se acuerdan del viento apacible y tranquilo de Elías cuando estaba en la cueva? Y que cuando él sintió esa brisa, ese silbo apacible, ese viento tranquilo, se cubrió el rostro. Pues es el mismo espíritu, la presencia de Dios Todopoderoso por medio de su espíritu. Eso mismo pasó en el Pentecostés, porque vino también un viento de Jehová, solamente que este viento trajo codornices, pero ese viento lo puede todo. Ese viento no solamente puede traerte codornices, como en el caso de los israelitas en el campamento, sino que también, como lo dice el texto, puede hacerte hablar en lenguas, profetizar y obrar de distintas formas y de distintas maneras según su voluntad. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una sombra inequívoca del Pentecostés.
Aquí los 70 ancianos estaban unánimes en oración alrededor del tabernáculo. En el aposento alto también estaban en oración. De repente vino un viento recio y se posaron sobre ellos lenguas de fuego y empezaron a hablar en distintas lenguas y empezaron a profetizar. ¿Por qué profetizar? ¿Qué fue lo primero que dijo Pedro? No, nosotros no estamos borrachos. Esto que está pasando en este momento es precisamente el cumplimiento de la ¿qué? De lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días ¿qué? Que en los últimos días dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se están prestando atención? Es esto. Y esto que pasó aquí con Eldad y Medad y con los 70 ancianos es una figura, ¿sí? Es una sombra de el Pentecostés en el Antiguo Testamento.